Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este nuevo seminario online, a este nuevo webinar de Grupo PIA, y en esta ocasión vamos a hablar de cómo gestionar las emociones en situaciones de crisis, como estamos en este momento, ¿verdad? Y para ello tenemos con nosotros a Raquel Evia, consultora y directora de cuentas de Grupo PIA. Buenas tardes, Raquel Evia. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Ah, buenas tardes. Y tenemos también a Raquel García del Cid, consultora y directora también de cuentas en Grupo PIA. Buenas tardes, Raquel. Y digo los apellidos para separaros. Buenas tardes, Enrique. Hola, Raquel. Un placer compartir este webinar contigo y un saludo a todas las personas que se han conectado con nosotros. Fantástico. Pues vamos adelante, si queréis, con este apasionante enigma, ¿no? De cómo gestionamos las emociones. Así que el webinar es vuestro. Yo estoy aquí para ayudaros en lo que os haga falta. Fenomenal. Adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos los que nos escucháis al otro lado del ordenador. Este ya es el quinto webinar de un ciclo especial que hemos lanzado desde Grupo PIA para acompañaros en estos días y también para aportar nuestro granito de arena para que sigamos aprendiendo, creciendo y desarrollando nuevas habilidades. Hoy hemos preparado un webinar de un tema clave que creo que nos va a venir muy bien a todos porque estamos de repente en casa y seguramente sintiendo y pensando muchas cosas que a veces a lo mejor no sabemos cómo gestionar. Esperamos que esta píldora online se parezca un poco a un soplo de aire fresco o una buena taza de café o un rayito de sol que nos da fuerza y nos anima a seguir adelante. La agenda de la sesión de esta tarde es la que tenéis en pantalla. Por un lado hablaremos de por qué concretamente vamos a mencionar las emociones en este escenario del COVID-19. Después os daremos 3 pasos, 3 pautas para gestionar nuestras emociones. Y por último, lo que hemos llamado el decálogo de autocuidado, en el que os adelanto que al final de este último punto, además os vamos a invitar a pasar a la acción y a que tracéis vuestro propio plan, ¿vale? Llegaremos ahí, lo último que haremos en esta sesión que estaremos juntos. Y lo primero por lo que queremos empezar es preguntaros a vosotros, a la audiencia, que cómo estáis viviendo pues esta situación, qué emoción es la que está siendo la predominante en estos días. Y para eso te pido que me eches una mano, Enrique. Pues aquí estoy, como podéis ver, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué emoción está más presente en ti en estos días? Os lanzo la pantalla para que podáis ver la pantalla famosa azul y ya podéis estar votando y me podéis escoger entre tranquilidad y serenidad, miedo o preocupación, ansiedad, inquietud y activación excesiva o bien tristeza y desánimo. Vale. Aprovecho y os pregunto a vosotros también, Enrique, Raquel, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Yo estoy, creo que en la letra entre la A y la C, entre tranquilidad y un poco activación excesiva. ¿Vosotros? Pues exactamente igual en mi caso. Hay ratos de mucha tranquilidad y hay ratos de una actividad y activación increíble. Y yo creo que en eso estamos todos, ¿no? Pasamos de unas emociones a otras dependiendo del momento del día, de las cosas que vamos escuchando. Sí, estamos moviéndonos constantemente. Bueno, pues nos Exacto. interesa también saber cómo estáis vosotros. Ahora veremos los resultados, ¿no? Cuando vayan estando. Exacto, justo a eso iba. Voy a cerrar ya este sondeo para poderos mostrar cómo, bueno, pues cómo se está viviendo este momento, ¿no? A niveles generales. Por lo tanto, os lo pongo en pantalla y como podéis ver, un 30 y... Estaba muy igualado, ¿eh? Un 32, 30, 29, 32 en tranquilidad, 30 en miedo y 29 en ansiedad. O sea, las tres primeras están muy igualadas. Se aleja un poquito la tristeza y desánimo. Pero bueno, hay un poco de todo, veo. Bueno, veo que coincide un poco con nosotros tres que hicimos aquí un pequeño filtro también y que decíamos que vamos pasando de unas a otras. De hecho, me imagino que muchos de vosotros contestando a la pregunta seguramente estáis pensando, bueno, depende del momento, ¿no? Seguramente voy pasando por diferentes, pero no sé cuál es la que más predomina.
Bueno, muchísimas gracias a todos por contestar. Nos da un poco el pulso también de cómo estáis y bueno, pues para enmarcar un poco las cosas de las que vamos a hablar hoy. Precisamente contesta un poco a la pregunta de por qué hablamos de emociones esta tarde, porque bueno, pues la mayoría de nosotros pues las tenemos muy presentes estos días. De hecho, hablando yo pues últimamente con familiares, amigos y compañeros, he escuchado mucho frases como es que ya no sé qué hacer, es que me siento como una montaña rusa, es que no sé por qué estoy así. Y bueno, pues la frase que os pongo en pantalla, a veces nos pasan cosas, nos pasa algo, pero no sabemos bien el qué. Y esto a mí me ha venido ayer a la cabeza. Estaba yo, bueno, estos días os voy a contar que se me ha dado un poco por cocinar. Me ayuda a desconectar, es divertido y luego, bueno, pues siempre tienes la recompensa de comerte algo rico pues al terminar, ¿no? Entonces estaba ayer por la noche preparando una lasaña de calamares que solía ser uno de mis platos estrella, pero que hacía mucho tiempo que no preparaba. Al hacer la bechamel, os voy a confesar que tuve algunos problemas técnicos. La hice de memoria, sin mirar cantidades y claro, la verdad es que me lié un poco. Porque no sé por qué, pues tenía muchísimos grumos, lo que es la bechamel, y no sabía por qué. A lo mejor le había puesto demasiada harina, o a lo mejor la leche no estaba suficientemente fría, o a lo mejor el fuego estaba muy alto. No lo tengo claro. A día de hoy no sé exactamente qué era lo que había ocurrido. Solo sé que tenía grumos y que otras veces que tengo hecho la bechamel me sale perfecta. Y la de ayer, sin embargo, pues no sabía qué le pasaba. Esto me llevó a la reflexión o me hizo recordar el tema del que íbamos a hablar hoy, de que a veces nos pasan cosas que no sabemos exactamente qué son, no sabemos cómo gestionarlo tampoco. Y tal vez notamos que nos pasa algo, que no dormimos bien, que estamos cansados, que estamos nerviosos, pero que igual que mi bechamel, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces, os vamos a proponer 3 pasos para gestionar estas emociones, que son los que tenéis en pantalla. Por un lado, identificar, es decir, ponerle nombre. Igual que cuando vamos al médico, lo primero que nos pregunta es en dónde nos duele, un pie, un brazo, la cabeza. Bueno, pues os vamos a animar a que os escuchéis y que conectéis con lo que sentís. Segundo, entender. Esta parte es fundamental y es la que nos solemos saltar más a menudo. Si comprendo lo que me pasa, será más fácil actuar. A veces tiramos de consejos genéricos sin pararnos a pensar si esa solución es realmente válida para nosotros. Y ya por último, pues dar respuesta, responder, ¿no? Cuando tienes toda la información, ya estás preparado para decidir qué es lo que vas a hacer al respecto, pero no antes, ¿vale? Y por cierto, y por si alguien se ha quedado con las ganas de saber qué le pasó a mi bechamel, después de evaluar un poco la situación y de entender lo que pasaba, pues mi respuesta en ese caso fue que como no tenía leche para volver a hacer la masa, pues lo pasé por la batidora y quedó estupendo, que lo sepáis. Raquel, ¿nos ayudas a entender cómo empezar con el primer paso, el de identificar? Por supuesto que sí. Como os decía Raquel, el primer paso importante para gestionar nuestras emociones es identificarlas, ¿no? Ser capaz de identificar nuestras propias emociones es una de las habilidades fundamentales de la inteligencia emocional, es lo que denominamos autoconciencia. Por lo tanto, la autoconciencia es esa habilidad que nos facilita comprender qué estamos sintiendo y por qué nos sentimos así. Normalmente lo que nos sucede es que nuestras emociones nos acompañan siempre, si lo pensáis, todo el tiempo estamos acompañados de nuestras emociones, pero en muchas ocasiones no nos percatamos de qué estamos sintiendo hasta que estas emociones se desbordan, ¿no? Por lo tanto, esa autoconciencia implica reconocer cuáles son nuestras emociones y cómo nos afectan. Como veis ahí en pantalla, bueno, existen muchos autores que han estudiado las emociones, hay muchísima literatura sobre ellas. Hemos escogido este autor, Paul Ekman, que ya en el año 1972 definió cuáles eran las seis emociones básicas debido a su universalidad, ¿no? Estaban presentes en distintas culturas. Y son las que aparecen ahí: la alegría, la tristeza, el miedo,
el enfado, la sorpresa o el asco. Antes de seguir hablando de las emociones, sí nos gustaría hacer una aclaración. Hay muchísimas personas que siguen clasificando las emociones como buenas o malas, como emociones positivas o emociones negativas. Nosotros no estamos de acuerdo con esa clasificación, porque cuando yo clasifico las emociones en positivas o negativas, ya estoy emitiendo un juicio hacia lo que estoy sintiendo y por lo tanto estoy censurando cierto tipo de sentimientos o emociones. Seguro que alguno de vosotros habéis estado en una conversación donde os pasaba algo y alguien siempre se atreve a decir, bueno, pues no estés triste, anímate, no estés así, ¿no? Parece que tenemos que censurar ciertas emociones. Bien, pues el mensaje es que todas las emociones tienen lo que denominamos una función adaptativa, es decir, todas las emociones nos sirven para algo. La alegría nos induce pues, a repetir un comportamiento, o el miedo nos ayuda a huir de algo que consideramos una amenaza, o el enfado nos ayuda a enfrentarnos a ello, o el asco nos permite mantener nuestra propia salud. Por lo tanto, el enfado o el miedo, que son emociones que muchas veces catalogamos como emociones negativas, también son emociones que nos pueden ayudar. Por ser un poco más concreta, el enfado, por ejemplo, nos ayuda a poner límites ante una situación, o a reafirmarnos, o a poder expresar nuestras necesidades con fuerza. Por lo tanto, lo importante es saber utilizar cada emoción ante la situación adecuada, con la intensidad adecuada, ¿no? Hay una frase muy conocida de Aristóteles, que seguro que lo habéis escuchado en alguna ocasión, que dice: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo, ¿no? Así que el mensaje principal que os queríamos trasladar es que todas las emociones son legítimas. Entonces, volvemos al primer paso. El primer paso es identificar estas emociones. ¿Por dónde empiezo, no? Porque muchas veces nos cuesta sencillamente ponerle nombre. Aquí os hacemos una recomendación en modo de pregunta, es ¿a cuál, esto que estoy sintiendo, a cuál de estas emociones básicas se parece? Podría ser una buena reflexión. Fijaros que en los colegios, a mí me consta, si tenéis algunos niños y niñas pequeñas, en los colegios cada vez se está trabajando más en ello, en identificar las emociones, en cómo se expresan, en ponerles un nombre. Hay distintos autores, como os decía, que hablan de todas las emociones. Os hemos traído aquí uno que nos parece muy interesante, que bueno, se trata de La rueda de las emociones, de Robert Plutchik, que además si buscáis en Google vais a encontrar la información. Y como veis, en este modelo este autor muestra la interrelación de las emociones para facilitar el reconocerlas y poner un nombre. Fijaros que a partir de las emociones básicas estamos hablando que nos movemos en intensidad y en mezcla de emociones, ¿no? Por ejemplo, el miedo, si os fijáis en la emoción miedo, que lo tenéis a la derecha de la pantalla en color verde, de menor a mayor intensidad nos movemos del temor al terror, ¿no? O si nos fijamos en la alegría, pues nos movemos del éxtasis a la serenidad. Por lo tanto, muchas veces se trata de la misma emoción básica, pero con distinta intensidad. Y en otros casos, pues este autor también habla de la combinación de distintas emociones. El susto, por ejemplo, que lo tenéis ahí también a la derecha de la pantalla, pues es una emoción que está entre el miedo y la sorpresa. Entonces, bueno, os traíamos este autor por si os apetece investigar y os sirve de ayuda para trabajar e identificar vuestras propias emociones. El mensaje, en cualquier caso, es que en general tenemos poca conciencia de nuestras emociones. Así que os queremos proponer, hay un ejercicio muy sencillo que podéis realizar desde hoy mismo. Antes de iros a dormir, es simplemente tratar 2 minutos, dedicar 2 minutos a identificar las distintas emociones que hemos tenido a lo largo del día. Con unos días de práctica, lo que vais a observar es que
sois capaces de identificar más emociones o distintas emociones a lo largo del día, ¿no? Y además nos ayudará pues, a identificar emociones como la alegría, la confianza o la gratitud, que en estos días o en estas situaciones de crisis parece que están más ausentes, pero realmente están ahí. Así que bueno, pues aquí tenéis este modelo que realmente nos parecía muy interesante. De acuerdo, y en el punto número 2, que como veis dice entiende, normaliza, permite, acepta, que son 4 palabras que están hablando en todo momento de la misma idea, os quería contar que, bueno, todos tenemos en nuestra cabeza a veces unas expectativas de cómo debemos reaccionar ante una situación. Nos decimos cosas como tengo que ser fuerte o debería ser positivo o tengo que hacer cosas porque es que si no voy a estar mal. Creemos que esas afirmaciones nos impulsarán a vivir mejor una situación difícil, pero en realidad estamos bloqueando una emoción que a lo mejor tiene una función necesaria y al liberarla seré capaz de sentir otras sin tener que obligarme. No te obligues a sentir lo que no te nace, escúchate a ti mismo y date tregua. Como nos acaba de explicar Raquel, las emociones tienen funciones adaptativas, todas son legítimas y tenemos que tener espacio para sentirlas todas. Estamos viviendo unas circunstancias que son inusuales. A lo mejor no es que estemos reaccionando mal, es que simplemente nunca habíamos pasado por esto y estamos aprendiendo. No pasa nada por no hacerlo bien a la primera, estamos aprendiendo. Ninguno o casi ninguno de los que estamos aquí, me imagino, tenemos experiencia viviendo una pandemia. Por tanto, creo que debemos darnos un respiro y sobre todo tratarnos con cariño. Concédete permiso para sentir lo que sientes. ¿Hoy ha sido un mal día? Bueno, mañana seguramente será un día mejor y sobre todo, ¿qué vas a hacer para que mañana sea un día mejor? Escúchate a ti mismo, pregúntate, ¿qué necesito? ¿Hay algo que pueda hacer que ahora mismo me venga bien? Hay como 800 artículos de recomendaciones de qué hay que hacer en esta situación para estar bien. Tenemos el riesgo de verlas como obligaciones que nos metan más presión en vez de ayudarnos, así que cuidado con esto. Por ejemplo, yo he leído por aquí últimamente, pues en prensa o en internet, hay que hacer ejercicio, hay que leer, hay que limpiar. ¿Qué pasa si hay una de esas cosas que no me gusta hacer o no me apetece en este momento porque no es lo que necesito? Busca lo que tú necesites y hazlo desde el disfrute y no desde la obligación. Eso es súper importante. Y por último, la idea que os decimos de hablarnos con empatía y hablarnos con afecto. No te riñas, no te des caña. Piensa, os animo a que penséis en una frase en la que creas de verdad y que te reconforte y que te la repitas cada día. Frases, por ejemplo, como lo estoy haciendo lo mejor que puedo, o soy una valiente por intentarlo cada día, o estoy orgullosa de cómo lo estoy haciendo. Son algunos ejemplos, pero buscad una afirmación con la que estéis de acuerdo y que os sirva pues, para encontrar ese punto que os haga sentir bien cada día. Y ahora que ya sé lo que siento, le he puesto nombre, sé lo que siento, me permito sentir todas estas emociones, ¿qué es lo que puedo hacer? Os hemos preparado un decálogo de autocuidado y lo hemos clasificado en 3 grandes categorías, algunas recomendaciones que tienen que ver con el equilibrio, otro con recursos y otro con fortalezas, pero relacionándolo con lo que os decía Raquel hace un momento, simplemente son recomendaciones y así queremos que os las toméis, ¿de acuerdo? Y que utilicéis aquellas que más conectan con cada uno de vosotros y que mejor os hacen sentir. Raquel, en la parte de equilibrio, ¿qué podemos hacer? Vale, bueno, pues en este bloque o en este gran cajón donde hemos puesto 4 ideas, las recomendaciones serían, la primera, desconectar. Que limitemos el tiempo de exposición a noticias. Saber lo que pasa está bien y es importante, pero la sobreexposición eleva nuestra ansiedad de forma innecesaria. Pregúntate, ¿cuánto necesito realmente saber? Cada uno tendrá un nivel de información distinto en función de su forma de ser.
pero hay una recomendación que es general para todos, que es limitarla a un determinado momento del día. Por ejemplo, pues ver el telediario del mediodía o leer el periódico por la mañana, el momento que tú creas y la cantidad de información que tú creas que necesitas para estar bien. Pero que no tengamos, por ejemplo, la radio o la televisión puesta todo el día, porque no nos va a dejar pensar en otra cosa y no necesariamente vamos a estar más informados. Así que tengamos control sobre la exposición que tenemos a este tipo de información, ¿vale? En segundo lugar, hablamos de filtrar, que apliquemos un filtro a pensamientos y situaciones que no me ayuden, pensando en cuál es la utilidad para mí en ese momento. Por ejemplo, pues a lo mejor tengo un grupo de WhatsApp en el que me envían muchas bromas que a lo mejor pues en este momento no me hacen gracia o que hoy no me apetece leer. Bueno, pues puedo silenciar ese grupo. O a lo mejor pues he quedado a las 7 para hablar con mis amigos porque me apetecía un montón cuando se lo propuse, pero resulta que esta tarde pues descubro que me apetece otra cosa, que me apetece leer un libro. Bueno, pues puedo hablar con ellos y decirles, oye, os propongo que mejor lo hagamos mañana o qué os parece si lo hacemos un poco más tarde. Que yo mismo me autorregule, que tenga esa capacidad de filtrar lo que sí y lo que no. En tercer lugar, os ponemos respirar y meditar. No es obligatorio, pero ayuda. Tal vez no lo has hecho nunca y no sabes si es para ti. Bueno, pues como decíamos antes, no pasa nada. Es una recomendación que puede funcionar. Lo que os proponemos es que si notas que estás sintiendo ansiedad o preocupación, a lo mejor merece la pena probar, a lo mejor este es tu momento. Hay un montón de vídeos en YouTube con meditaciones guiadas, con ejercicios de respiración y a lo mejor puedes probar pues, uno cortito que te guste. Hay diferentes estilos. Si encuentras con uno que encaje con tu forma de ser, pues habrás encontrado un aliado. ¿Que no te gusta, que lo has probado y que no es para ti? Pues tampoco pasa nada. De hecho, os proponemos un plan B, que es, por ejemplo, dibujar o montar un puzzle de muchas piezas. Son ejercicios que te pueden generar efectos similares, que te pueden ayudar a bajar las revoluciones que puedas estar sintiendo. Y por último, de este bloque, os hablamos de vivir el día a día, ¿no? Es mucho más sencillo cuando pensamos en el periodo de la cuarentena, así en su conjunto, se nos puede hacer un poco cuesta arriba, pero es más sencillo si pensamos en unidades más pequeñas, en el día a día. Proponte retos diarios o diferentes planes según el día de la semana. Por ejemplo, pues el viernes voy a ponerme una película y voy a hacer palomitas. El lunes lo voy a dedicar a la limpieza y el miércoles pues a hablar con alguien por Skype. Algo que te ayude a percibir que cada día es distinto y que sirva como una meta o como un motivo para tener energía en esa jornada. El siguiente de los bloques tenía que ver con recursos y me parece ideas muy interesantes para poner en práctica. El primero de ellos tiene que ver con pedir y ofrecer ayuda. A muchas personas en general les resulta más fácil ofrecer su ayuda que pedir ayuda. Yo creo que es algo que se repite en muchas personas. A veces nos instalamos en la queja esperando que la otra persona sepa lo que yo necesito. ¿Cuál sería nuestro consejo? Pues que expreséis cómo algo os hace sentir y que pidáis ayuda de una forma honesta y directa, ¿no? Si estamos hablando de un entorno profesional, pues que seáis capaces de expresar, oye, me siento desbordado o me siento desbordada, ¿qué otra persona del equipo me puede ayudar? O si lo llevamos a un terreno personal, lo mismo, me siento desbordada, necesito que te encargues de los niños esta tarde porque hoy ya no puedo dar más de sí, ¿no? Entonces, no pasa nada porque nos mostremos vulnerables de vez en cuando. Vale, en este punto quería añadir también que si por lo que sea sentimos que en este momento pues las emociones están teniendo un impacto muy fuerte en nosotros y no sabemos cómo gestionarlo, pues además decir que hay una serie de números de ayuda gratuitos en diferentes comunidades autónomas, que podéis buscar cuál es el de vuestra comunidad autónoma, pues de ayuda psicológica pues para esta situación del coronavirus. Y además también tenéis pues las diferentes clínicas psicológicas que están realizando sus servicios de forma online. Así que sepáis que si necesitáis ese tipo de ayuda, pues también está esa opción disponible. En cuanto al segundo de los puntos, explorar tus aficiones,
Quizá muchos de vosotros habéis leído algo del autor Martin Seligman. Martin Seligman es muy conocido por su trabajo e influencia en el campo de la psicología positiva. Y una de las cosas que cuenta Martin Seligman es su receta de la felicidad. Y él habla que la receta de la felicidad tiene 3 elementos: la vida plena o la vida placentera, la vida buena y la vida con sentido. La vida placentera, como os podéis hacer una idea, tiene que ver con llenar la vida de todos los placeres posibles, aunque él también habla de aprender de métodos para disfrutarlos más, como podría ser, por ejemplo, la meditación, pero obviamente es el nivel más superficial. Y el segundo de los niveles, la vida buena, hace referencia a conocer cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros talentos, y ponerlos en práctica el mayor tiempo posible. De hecho, Martin Seligman acuña un término que es el estado de flujo, que es ese estado en el que nos encontramos cuando yo estoy haciendo una actividad y se pasa el tiempo volando, no soy consciente de nada de lo que sucede, sino que estoy totalmente concentrado y toda mi concentración es en esa tarea, ¿no? Y bueno, para el último nivel, la vida con sentido, tiene que ver con poner tus virtudes y talentos al servicio de algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto de explorar tus aficiones, si lo vinculamos con la psicología positiva, tiene que ver mucho con, bueno, pues llevarnos a un estado de felicidad, en cierta manera. Y por último, el último de los elementos tiene que ver con comunicarse. Hablar con la familia, con los amigos, pero además os proponemos un reto, ¿no? El proponer nuevos temas de conversación, que las conversaciones no giren en torno del problema que estamos viviendo todos, sino, ¿por qué no?, de la última película que hemos visto, de una anécdota graciosa. Cuidado con los círculos que se retroalimentan, ¿no? A veces nos encontramos en conversaciones que giran todo el tiempo en torno a la situación, y a veces es necesario salir de ese círculo o incluso buscar personas más positivas, ¿no? Y que nos dan una visión más positiva de las cosas. Es una recomendación también interesante. Y vamos con el último bloque de nuestro decálogo. Las últimas 3 ideas que tienen que ver las hemos enmarcado con un nombre llamado fortalezas. La primera, la número 8, dice mímate. Y voy a insistir mucho en esta, voy a ser muy pesada, porque literalmente os pedimos que os miméis. Dicen que, por ejemplo, he leído que es muy bueno vestirnos todos los días, que nos pongamos la ropa como si fuéramos a ir a la calle. Yo creo que es muy buena idea, pero sobre todo insisto en la parte de verse uno bien. Sé creativo, a lo mejor te gusta ir en chándal y está fenomenal, pero a lo mejor también te apetece pintarte los labios de rojo o hacerte un peinado distinto. De nuevo, que no sea una obligación de que me tengo que vestir porque dicen que hay que vestirse, sino que haya disfrute en lo que sea que decidas hacer, que te guste cómo te ves en el espejo. Y date caprichos y homenajes incluso, te los mereces y te vendrá fenomenal. Cosas como, por ejemplo, pueden ser cosas sencillas. Pon tu canción favorita y cántatela. O cocina tu plato favorito. O ponte ese vestido que todavía no has estrenado y a lo mejor te lo puedes poner el sábado para cenar en casa, aunque estés sola tú en casa. O un día por la tarde, pues te pones una cerveza o un refresco y abres la ventana para que entre el sol. Nos referimos a que busquemos el disfrute a nuestra manera, con cosas que nos gusten, que es súper necesario en este momento. En el siguiente punto decimos que descanséis, que estar ocupado es fantástico, pero que no hace falta que nos volvamos frenéticos. Cuidado con llenarnos las agendas hasta arriba, porque nos puede hacer perder la perspectiva. El silencio, el descanso, hacer las cosas despacio puede ser también muy placentero si nos atrevamos a probar. Y a lo mejor es un buen momento. Y por último, el punto número 10 dice, recuerda tus fortalezas. Bueno, esta ya la verdad es que es para nota. Me alegraría muchísimo que probéis esto, de verdad os lo digo. ¿Sabemos realmente lo increíbles que somos? ¿Somos conscientes de eso? Yo creo que no se nos olvida o no pensamos en ello porque nos da un poco de vergüenza o yo qué sé, pensamos que son cosas de psicólogos, ¿verdad?
Es tremendamente útil y efectivo visualizarnos a nosotros mismos capaces de superar obstáculos. En situaciones complicadas anteriores en tu vida, ¿qué hiciste para salir adelante? ¿Qué fortalezas mostraste? ¿Y cuáles puedes utilizar ahora? Os recomiendo que hagáis este ejercicio con papel y lápiz y que te atrevas a reflexionar sobre todos los recursos personales de los que dispones para superar cualquier situación. Y aprovecho este último punto para enlazarlo con la siguiente diapositiva, que es la última con contenido de este webinar, en la que directamente os invitamos a la acción, a que diseñéis vuestro propio plan. Os hemos dicho un montón de cosas. Creemos que no son tópicos, creemos que son cosas que realmente están muy aterrizadas para que las flexibilicéis con vuestro día a día, con vuestra forma de ser, con vuestra situación personal, pero os animamos a que realmente lo terminéis de finalizar vosotros, que hagáis un listado de cosas que te ayuden a ti a sentirte bien. ¿Qué cosas te suelen funcionar? Os animamos incluso a que lo hagáis también con alguna persona con la que convivas, con tu familia, con tu pareja, con tu compañero, que hagáis algunas cosas conjuntos y a lo mejor otras son para ti solo. Que anticipes los días malos, porque es posible que tengamos algunos. Cuando tengas un día bueno, pues por ejemplo, es un buen momento para prepararse. ¿Qué te dirías a ti mismo cuando estés un poco en un día de bajón? Tú que te conoces bien a ti mismo, ¿qué crees que vas a necesitar escuchar en ese momento? Anótatelo y lo lees de nuevo cuando lo necesites. Y sobre todo, la última idea que hemos insistido a lo largo de toda la sesión, que no te presiones si no te sale a la primera, que no pasa nada. Y si tienes un día malo, pues mañana es un día nuevo. Y sobre todo que pensemos en qué vamos a hacer distinto. Vale, con esta invitación os dejamos y lo voy a unir con este poema de Rainer María Rilke que me gusta muchísimo y que creo que viene mucho a cuento. Dice: deja que todo te ocurra, la belleza y el terror. Tan solo sigue caminando, ningún sentimiento es definitivo. Esto hace referencia a que vamos a sentir un montón de emociones que nos gusten y otras que no, pero que es importante que nos permitamos vivirlas todas ellas, que pasen y que fluyan. Ninguna se va a quedar para siempre. Igual que esta situación también pasará y si hemos sabido aprovecharla, pues habremos aprendido algo nuevo. Y con esto finalizamos y esperamos de todo corazón que os haya gustado y sobre todo también que os haya sido útil. Y si os parece bien, pues abrimos ronda de preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias Raquel por todo lo, bueno, Raqueles, por todo lo que nos habéis contado. Raquel Sí, al cuadrado. sí. Exacto. Exacto. Si me permitís, mientras, bueno, pues se piensan si tienen alguna pregunta o alguna duda que puedan tener y por lo tanto nos las puedan comunicar a través del chat o bien levantando la mano y en tal caso yo les abriría el micrófono para que puedan hablar directamente con nosotros, aquel iconito de color naranja como con una mano. Bien, mientras lo que sí voy a hacer es recordar a todos los que nos acompañan que tenemos 3 seminarios más preparados y súper interesantes a cuál más. Por ejemplo, mañana viernes a las 12 de la mañana es el único que tenemos de mañana, el resto son a las 4:30 de la tarde. Mañana viernes tenemos Bolt, cómo combinar un enfoque audaz con otras habilidades. Y de ahí ya nos vamos al lunes, bueno, viernes, lunes, pero ya volvemos a nuestro horario habitual a las 4:30, donde hablaremos de las 19 competencias que te convertirán en un líder extraordinario. Y después, finalmente, el jueves 2 de abril, hablaremos de COVID-19, cómo convertir el miedo en un poderoso aliado. Cualquiera de estos los podéis encontrar en nuestra página web, en la sección de noticias y en grupo-mediopa.com encontraréis el link para poderos anotar y asistir a estos seminarios que ya tenemos preparados. Tenemos un comentario aquí, bueno, un comentario de Dardo González que nos dice: sentir una emoción no significa ser controlado por ello. Ejemplo, ira. No sé Claro, si quieres efectivamente. comentar algo al respecto. Sí, como comentario, entiendo que es un comentario, ¿no? De que cuando sentimos una emoción, eso no significa que nos domine, efectivamente, son dos cosas distintas. Todos tenemos todas las emociones, es decir, todas las sentimos en un momento dado. A lo mejor tenemos más tendencia
a mostrar unas que otras, pero todos pasamos por todas las emociones en un momento dado. Y efectivamente algunas nos pueden dar miedo porque pensamos que nos pueden dominar, pero en realidad, pues, como explicábamos, ¿no? Pues tienen una función, son necesarias, tenemos que aprender a dejar que fluyan porque es la manera de gestionarlas y que den lugar también a otras muchas emociones. Exacto, genial. Tenemos aquí, bueno, un comentario que nos dice maravilloso, muchísimas gracias, que es de gran ayuda. Tenemos, o sea, muchísimas gracias por el comentario. Sí, otro muchísimas lado, gracias. Nos alegramos de escucharlo. tenemos a Silvia Albacete que nos dice, si lo que alguna vez del pasado te ha funcionado es salir a la calle y tomar el sol, ¿cómo hacemos esto en cuarentena? Bueno, pues es una buena pregunta, hombre. Es verdad que habrá cosas que hayamos hecho en otras circunstancias y que ahora no podamos, pero bueno, a lo mejor sí que podemos intentar buscar en qué sería el equivalente para nosotros ahora en esta situación en la que podamos hacerlo. Obviamente tenemos unas limitaciones que son las que son para todos, pero a lo mejor es hora de ser creativos y buscar alternativas que nos puedan funcionar. No sé si añadirías algo, Raquel, tú. Bueno, yo añadiría sobre todo que no debemos olvidar que estas circunstancias son temporales, ¿no? El optimismo está muy relacionado con eso, con saber que hay determinadas circunstancias que son temporales, que acabarán y que volveremos a salir a la calle a tomar ese rayo de sol, por supuesto. Y lo que lo No vamos a tengo- disfrutar, ¿verdad? Sí. No hay ninguna duda. Bien, pues creo que con esto acabamos, por lo tanto no tenemos más bueno, pues espera un segundito, a ver, que he ido muy rápido, muchísimas gracias, nos dicen, muchísimas gracias, muy enfocado y con muchos tips. Muy bien, pues efectivamente, muchísimas gracias, os digo yo a ambas, Raquel y Raquel. Aquí están los emails por si queréis contactar con ellas directamente para cualquier comentario o cualquier cosa que queráis, pues no sé, decirles. También podéis comunicaros, informaros de todo y comunicaros directamente conmigo o a través de la página web de grupo-mediopa.com. Ha sido un placer estar esta tarde con vosotras y sin más, seguro que nos volveremos a ver. Con lo cual, muchísimas gracias y me despido por hoy. Pues muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todos, virtual, de los que podemos darnos. Muchísimas gracias y nos escuchamos en unos días. Sí, muchas gracias. Gracias, adiós, buenas tardes.